Saludos, buen día, señores. Gracias al Todopoderoso nos permite estar aquí temprano en la mañana en este congreso donde surgen las informaciones, donde la debatimos, donde la analizamos y la aderezamos con nuestros comentarios. Saludos, don Víctor Mañaná. Sí, señor. Hombre sí, fuerte señor. de Villa Altagracia. Sí, señor, sí, señor. Bienvenido y buen día. Como dicen los guardiaviejos mañosos. Sí, señor, sí, señor. Para fuñir al otro, ¿sabes? ¿Qué hora es, mi comandante? A la que usted quiera, mi coronel. No, coronel, no, comando. Mire, don Víctor, ¿cómo le fue de fin de semana? Sí, tranquilo, bajo perfil. Tú sabes que hubo lluvias muy fuertes. Así y es. Santiago no estuvo al margen de esa realidad. No fue tanta como en otros lugares, pero correcto. nos tocó No, pero hubo un momento que fue una lluvia fuerte aquí. Ya. Incluso intermitente. Se fue y volvió. No sé si tú... El vaivén. Ayer, sí, un aguacero. Incluso hubo inundaciones. Hubo zonas que se inundaron aquí. Y es como tú dices, en otras zonas fue peor. En la línea noroeste fue peor y en el este del país también. Aunque se aleja la vaguada que incidió para esto. Humberto, que decíamos el viernes antes de marcharnos de aquí que se había formado y ya tenía una categoría determinada en 3, todavía representa un riesgo para la parte este de Estados Unidos e incluso México. Y nosotros estamos libres, pero como decíamos ese día, en esto de meteorología nadie te capo. Tú no puedes decir de manera tajante, mire, es por ahí que viene el fenómeno, porque te puede devolver. Así es. Así es que está la cosa. La naturaleza proyecta, pero en cualquier momento se puede volver impredecible. Para que lo sepa. Y entonces lo que de alguna manera se plantea en cualquier fracción de segundo puede cambiar. Hoy el caso de Humberto, como usted dice, siguiendo trayectoria, que no representa peligro para el país. No. Pero hay que estar atentos. Hay que estar atentos porque, como señalamos, nada es difícil que ocurra frente a la naturaleza, que tiene ella su propia agenda, aunque usted le quiera marcar una. Así que vamos a estar con mucho cuidado pendiente de esta situación. Starling, ¿usted tiene por ahí algo para...? No, antes de Starling y de la frase. Entre la cara tuya y la carota mía, hace falta cara de una... De las damas. ¿Qué pasó? Bueno, compromiso. ¿Vienen por ahí? Vivimos del pluriempleo. Porque tú ves como usted esa Francia ahí al frente, una callecita tan estrecha y tan convulsionada, tan tumultuosa. Y entonces muchas personas, es verdad que yo antes no creía eso. De que el tiempo, que el tránsito, que yo qué, está difícil el moverse, hermano. La movilidad vial está difícil. El asunto está en la cantidad de espacios que han sido ocupados por obras que se van realizando. Y entonces eso dificulta que la gente se pueda mover. Aparte de que no todo el mundo maneja las vías alternas. Hay gente que empieza a manejar, pero conoce una sola vía y eso obliga a que siempre ocupen el mismo espacio y dificulta la fluidez del tránsito. Las autoridades tampoco ayudan mucho con relación al tema porque no se involucran en esos asuntos como deben. Es un tema que hay que ponerle cuidado. Yo creo que tenemos una tarea pendiente con este tema del tránsito que hay obligatoriamente que prestarle atención. Si no hay nada, Starling, ahí, entonces vámonos con el tema del accidente en la Hispanoamericana. A propósito del tránsito. Ay, sí, a propósito. Yo pensé que te iba a hablar de alguna frase como hace Patricia Arbaje. Sí, pero o Milagros Méndez. No la traje a tiempo, no la tengo aquí en Q. Mire, quien les habla produjo por cerca de 2 años el espacio Hablemos Seguros. Hablemos Seguros. Era un espacio diseñado específicamente para tratar tópicos relacionados con la seguridad vial, con lo que tiene que ver con el tránsito en sentido general y la movilidad, lo que son los seguros en sus distintas ramas y la seguridad social. Por la falta de apoyo económico, tuvimos que recesar en el proyecto, tuvimos que detenerlo. Como ha ocurrido con otros proyectos de comunicación en los que han tenido los productores que decir no puedo más, porque se convierte en una carga sin apoyo. Contrario a lo que ocurre con otros programas cuyo único fin es la controversia, sin que esa controversia sea sustancial, sin que aporte absolutamente nada, pero da los números, se mete al algoritmo y eso les resulta conveniente al empresariado y al gobierno y
entonces colocan el brazo detrás y respaldan todas esas propuestas insustanciales. ¿De qué hablábamos en Hablemos Seguros? Precisamente hacíamos la analítica prácticamente todos los fines de semana de las estadísticas, cómo iban en aumento con relación a los accidentes de tránsito, a las muertes por tránsito, a los lesionados permanentes por tránsito, entre otros tópicos que ahí tratábamos, incluyendo la parte que tiene que ver con incendio, y esto así alado un poco por los moños, por el hecho ocurrido en Montecristi este fin de semana con esa casa que acogía tanta cultura y tanta historia de ese pueblo y que fue incendiada. Pero es un tema que más adelante vamos a ver. Pero el tema de la Hispanoamérica y de la muerte de estos jóvenes el pasado viernes en la madrugada, ya sábado, sin duda que ha dejado impactado a toda la sociedad de Santiago. Y empezaba con el tema de Hablemos Seguros, porque precisamente nosotros desde ahí tratábamos de hacer conciencia con la peligrosidad de nuestras calles. Cuando hablamos de manejo temerario, mucha gente entiende que se limita solamente a manejar a alta velocidad o a manejar en estado de embriaguez. Pero manejo temerario es ocupar la vía por donde el peatón transita, que no le corresponde, es meterse en vía contraria, aunque lo haga a una velocidad prudente, pero que se convierte en imprudente porque usted está violentando el derecho de otro a circular. Y manejar de forma temeraria también es llevarse las señales de tránsito, un pare frente a una escuela o un semáforo que de alguna manera está indicando quiénes pueden y quiénes no pueden avanzar. Con estos niños hay muchas cosas que ver. Yo soy de los que prefiero ver en este caso lo que nos toca como sociedad. Cada año en República Dominicana mueren cerca de 3,000 o más personas en accidentes de tránsito. Y estamos hablando de las muertes que se registran, porque hay lugares donde no se registran. Ustedes saben que uno de los mayores problemas que tenemos como país, por un asunto quizá hasta malintencionado, pero direccionado, es el manejo de las estadísticas. La mayoría de nosotros, en muchos casos, cuando nos hablan de estadísticas, no creemos en ellas. La desestimamos porque entendemos que en una ocasión han sido manipuladas. Luto en las familias de Santiago, que se extiende, entiendo yo, a muchas partes del país. Pudiéramos coger un látigo, como lo va a coger mucha gente hoy contra los padres, que si le permitieron a los hijos, que si aquello, que si lo otro. Cuando todos, sin importar la generación, sabemos que o lo hicimos nosotros o alguien cerca de nosotros en algún momento se pudo llevar un vehículo del papá, o lo que hoy en día es más fácil, el dinerito que papá me da, puedo rentar un vehículo y también salir a la calle. No sé realmente esa parte y creo que para mí debería ser la que menos importa. Ahora, lo cierto es que si usted va a enseñar a un hijo a conducir, la primera conciencia que usted tiene que hacerle es que conducir es una responsabilidad más que un lujo o un privilegio. Que cuando tú tienes un volante en las manos, los que van contigo son tu responsabilidad y ellos han confiado en que tú sabes con conciencia lo que eso implica. Pero también que mezclar bebidas con el volante y las llaves es prácticamente dar un paso de avance hacia el suicidio. Cuando uno ve estas imágenes que nos está colocando el señor director ahí, a la velocidad en que transitaban estos muchachos, parecería que salieron con el propósito de acabar con sus vidas. Porque mire la estrechez de esa vía por la que circulan para usted andar a esa velocidad. O sea, eso de alguna manera le dice a usted que no estaban conscientes del peligro que representaba. Cuando ellos pasaron esa intersección ahí, si el otro vehículo que viene saliendo no lo hace con esa precaución, probablemente el choque habría sido en esa esquina y quien salió después que ellos pasaron ahí pudo haber sido afectado sin haber estado quizás en la misma situación de ellos, que venían con las hormonas revueltas de donde estaban, producto del alcohol que habían ingerido,
aunque eso no es un hecho que lo haya certificado ninguna institución, sino que ha trascendido de que estaban tomando donde estaban, y creo que hay un corto de un video que subieron ellos en algún momento y quizás se vio la bebida. El hecho es que aquí tenemos 3 fallecidos, todos menores de edad. Ahí había uno acabando de cumplir los 18 años, creo que hay uno de 19. Y las estadísticas nos dicen que nos está faltando prestarle atención a las muertes por accidentes de tránsito. Repito, el año pasado fueron cerca de 3,000 los fallecidos en accidentes de tránsito. En lo que registra el Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Intran, señala que para el 2024, el grupo entre 20 y 24 años concentró el 17.8% de las víctimas por accidentes de tránsito, seguido de jóvenes de 25 a 29 años que ocuparon el 13.8% de las estadísticas, y de 15 a 19 un 10.4% de esas cifras. ¿Qué nos está pasando con relación al tránsito, con relación a la manera en que nos conducimos? Se soluciona todo con educación vial. Bueno, se avanza con eso, pero se tiene que tener también un régimen de consecuencia considerable para estos asuntos. ¿Qué pasará en el día de hoy? Bueno, vamos a ver cómo avanzan las investigaciones y qué se obtiene al final. Tomás, tú has traído un tema realmente ultra sensible, no solamente para nosotros, quienes estamos aquí en este set, en este estudio de Coco TV, sino para la familia, especialmente de esos jóvenes, y para todo, no solo Santiago, sino el país, porque es una noticia que ha trascendido al país. Y yo simplemente le doy mente, Tomás, al tema, no sé, tú utilizaste una palabra que pasó desapercibida quizá para muchos, y es hormonal, las hormonas. Hay una etapa en la formación del individuo, en esa adolescencia, donde todo tiene como todas las actividades se circunscriben a una decisión lineal, no circular, no lineal hacia adelante, sin mirar hacia atrás, ni sin mirar a los lados, y sin precaver nada en lo absoluto, porque es la etapa en la cual la verdadera inocencia de lo que es la vida y lo que es el mundo de hoy se pone de manifiesto. En esa adolescencia, 16, 17, 18, 19 años. Una cosa terrible. Como tú bien dijiste, ahí vimos la camioneta, creo que es Hilux, si no me equivoco, en la que yo andaba. Una L200, una Mitsubishi. Correcto, una Mitsubishi. Mira cómo pasan a una velocidad como un rayo, sin tomar en consideración ahí esa esquina, por ejemplo. Si el jovencito, que según el periódico Hoy, que el hoy dice 4 muertos. Yo veo que tú citas 3. Yo cité 3 porque no tenía la actualización del caso. Probablemente uno de los que estaba en intensivo. El periódico Hoy habla de 4 muertos ayer, y yo lo puse en el grupo de WhatsApp. Y dan detalles, incluso detalles de las edades de los jóvenes en el periódico Hoy. Y sinceramente, mira cómo ese muchachito cruza a esa velocidad tremenda. Ahí mira, ahí en ese cruce como si tal cosa, y allá mira, sin pensar que alguien en ese momento también viene cruzando, y que hasta ahí será todo, ¿no? Sin su cerebro está solamente con una dirección lineal hacia adelante, más nada. Su cerebro y esas hormonas traicioneras, digo yo, son una especie de emboban o endrogan al muchacho. Y cuando lo digo pienso en los nietos míos, por ejemplo. Uno habla con ellos y le dice, y sé que es de balde. Tomás, es de balde. Sí, por eso yo no... en esa etapa todo me resbala. Y yo estoy por encima de todo. Yo nunca acuso a los papás, y en este caso menos de que de responsabilidad. Hay casos que realmente simplemente son fuera de control. Porque uno le dice a un muchacho un consejo, y en su adentro lo
le entra por un lado y le sale por el otro. El consejo no le dan. Lamentablemente. Ven a uno incluso como desfasado. Ese no está nada el viejo. Sí fuñe. Ese viejo no está nada. Y sin embargo, mire el resultado. Y se lo dice a alguien que pasó por esa etapa, como lo pasaste tú y le pasamos todos. Y sin embargo, aunque conozco ese fenómeno, por suerte que no tuve ese tipo de conducta, porque todo hay excepciones, quizás. Yo fui una de esas. Yo sí le ponía caso cuando me advertían una cosa, yo lo tomaba en cuenta. Y en la escuela, por ejemplo, nunca yo osé llevar un chivo. Y que el famoso chivo, para sacarlo en el examen. Material de apoyo. Sí, los chivos, los famosos chivos. O escribir en la espalda, o escribir en el pupitre. Era pupitre antes, no eran butacas. Sí. En el tiempo mío eran pupitres. Y yo nunca lo hice, no por un gran pudor, ni porque uno era macero, no, por miedo. Por miedo a una reprimenda. Yo siempre he tenido miedo a que a mí me repriman sin yo tener razón. Siempre de niño. Y que eso llegara incluso a mi casa, porque si llegaba a mi casa era seguro que era una pela jincada en un guayo. Si llegaba una queja de un profesor a mi casa. Pero ahora nada de eso funciona. Ahora ya en el tiempo de la tecnología, de las redes y de una serie de fenómenos que uno no entiende, que se dan en las propias redes, ya los muchachos hacen presa de eso. Y en el mundo entero se comunican y se conectan con unos símbolos y unos códigos que ni usted ni yo entendemos. Y así mismo actúan Tomás de la Rosa. Esa tragedia... Es un tema sensible. ¿Perdón? Es un tema sensible. Sumamente sensible. Es un tema que toca a toda la sociedad. Es un tema que nos obliga a repensar en qué forma es que nosotros vamos a revertir estas estadísticas. No, tú has dado una cifra ahí. Bueno. Porque, uno de los colaboradores nuestros recientemente tuvo un accidente. Gracias a Dios no pasó más allá, pero estamos hablando que tiene una lesión que probablemente no le va a permitir recuperarse del todo por la ruptura que tiene en esa pierna. Y es como que uno previó antes de que ocurriera el hecho. Oiga esto, don Víctor. Yo he manejado ¿cuántos casos? Miles de casos de accidentes, Tú lo has manejado, hay que decir, porque tú te desempeñas en el mundo de los seguros. Para que la gente sepa por qué tú te refieres específicamente. Y cuando uno ve algunas situaciones, uno dijo, pero pudieron haberse evitado. En el caso de él, antes de que ocurriera el hecho, usted no sabe cuál era mi insistencia con él. Préstame los documentos para hacerte el seguro. Yo no te voy a cobrar por eso porque tú eres parte del apoyo mío. Y yo necesito tu apoyo y yo quiero apoyarte también para que tú... Porque, o sea, ¿andabas inseguro? Yo no sé si él habría llegado a sacarlo porque él me dijo que no lo tenía en ese momento. Pero lo que quiero referir con esto es que no es solo el nivel de desorden en el que andamos, este manejo temerario por todas partes, sino que también nosotros necesitamos, si andamos de manera correcta, andar asegurados en ese sentido. Tener la protección, aunque sea medianamente, para cuando ocurren estas situaciones. Ahí tenemos unos jovencitos, probablemente no tenía, probablemente no, el que andaba conduciendo se sabe que no tenía licencia porque era un menor de edad y se pide a partir de los 18 años. Pero eran todos con un futuro por delante con el que sus padres de alguna manera se visualizaban, hicieron planes. Uno ve las muestras de afecto específicamente con el que le decían Dieguito y uno ve que era un joven que de alguna manera estaba rodeado de gente que le apreciaba, que lo valoraba. Y yo creo que finalmente ese mensaje pudiera salir de aquí. Esa valoración que te dan los demás, primero tiene que venir de ti. De nada vale que yo te vea como una persona que vale la pena, que va a ser grande, si tú no te lo crees. Pero todo eso conlleva ver los peligros que hay a tu alrededor. Cuando se está en esa edad, los peligros no existen porque creemos que la capa de Superman la cargamos puesta y que nos podemos llevar el mundo por delante y nada va a ocurrir. Hablar con los hijos es sumamente importante, tener la confianza de dialogar, de explicarle, mira, yo tengo una adolescente de 17 años y hace tiempo quiere salir a manejar, pero yo estoy con ella enseñándola a manejar a mi paso y a mi modo.
y haciéndole la primera conciencia. Esto no es un lujo, esto es una responsabilidad lo que yo te estoy poniendo en tu mano. Y como es una responsabilidad que todavía tú no conoces, le hago el hincapié. Yo tengo que hacerte esa conciencia para que ahorita cuando tú salgas a la calle, no vengan los dolores de cabeza a mí, o quizás una tristeza que no voy a poder superar en el tiempo. Yo quiero que tú estés consciente de esto. Y a veces me quiere acelerar y yo le digo, no, espérate. Es cuando yo diga que tú vas a aprender a conducir. Y es como yo diga que tú vas a aprender a conducir. Tomás. Pero eso nos falta en muchos casos. Don Tomás de la Rosa, tú estás hablando Lo de don por la nobleza, ¿verdad? De origen noble. D-O-N, de origen noble, Tomás. De origen noble, Tomás de la Rosa, óigame. Usted está poniendo un tema particular que nos toca a todos. Lo de una hija adolescente de 17 años. Yo no le enseño a ningún hijo mío a manejar. Yo no le enseño, no señor. Y evito que aprendan a manejar, hermano, como está esto. Mira, para concluir de mi lado, yo que vengo a pie desde el monumento hasta aquí, usted lo sabe, ¿verdad? Y subo también, no por mi vehículo lo dejo allá arriba, a la buena de Dios, como decía la ballena, mi mamá. Y yo lo hago para un problema de salud, para caminar un poco, subir y bajar la Francia. Conozco ya esa Francia. La Francia es la avenida, es la calle que está frente a este canal. Es una avenida muy estrecha, pero extremadamente concurrida de vehículos. No solo superpoblada de vehículos. Entonces, siendo estrecha, con una cantidad de vehículos pesados que no deberían circular por esa vía y que circulan a la velocidad que usted no se puede imaginar. Entonces, sobre todo vehículos del Estado. Entonces, yo que he estudiado ya y vivo en carne propia de lunes a viernes el trajín de esta callecita, de esta estrecha callecita llamada Avenida Francia, aquí en Santiago. Señores, el tema esencial está en la gente, en la educación de la gente, la formación de la gente. Lo que tiene la gente en ese caco ahí, que no es un cerebro en la mayoría de las veces cuando anda manejando, es otra cosa que hay ahí. Tú sabes, subiendo ahí, por ejemplo, en dirección al monumento en la Francia, antes de llegar a la esquina, los vehículos para doblar, para no hacer la fila de los que están en el semáforo que van a doblar a la derecha, se te meten en la calzada. Yo he tenido que dar varios brincos. Yo he tenido manejo temerario. Y esto no lo digo porque sea yo, cualquier ciudadano, cualquier niño, no se les respeta, no hay pudor, no hay mucho menos educación. Y el problema está en la gente. El problema no está en las máquinas. Porque no son las máquinas, no son el guía el que debe dominar a uno, es uno debe dominar el guía. Pero si tiene cerebro, pero si no hay cerebro, ¿qué se espera? Que por bien que tu hija aprenda a manejar y con la prudencia que tú le estés enseñando, óyeme, hay otro perro que se la lleva con tu vehículo. Eso es así. Entonces es un tema terrible. Pero a donde yo voy con eso es terrible, Tomás. Es que, como la mayoría de nosotros, de mi generación, aprendió cogiendo un vehículo de papá que lo daban para que lo lavara, para que le hiciera cualquier cosa, y entonces uno salía a dar la vueltica y daba la otra vueltica, que no me lo haga de esa forma. Porque hoy día no son las mismas circunstancias. Tenemos calles más congestionadas, como usted señalaba, don Víctor. Hoy hay una circulación de mucha gente que pasó de motorista a carro y maneja el carro como si fuera un motor. Entonces, no, pero espérate, todo eso hay que lo cuidar. peor es que muchos de esos que andan en jipeta del año pasaron del burro a una jipeta del año. Y la manejan y igual. Creen que andan en un burro o en un igual. bulo. Y que están en caminos vecinales, que no están en una autopista o en una avenida. Es la amarga realidad. Y usted ve que salen de una intersección, se meten al carril expreso y reducen la velocidad. Y tú dices, pero ¿y cómo lo hacen? Te estoy diciendo. Se arriesgan y ponen en riesgo al otro que transita. Entonces, hay un sinnúmero de factores que hay que visualizar en este caso y hay que dejar de estar inventándose la fórmula mágica y ponerle carácter a un proyecto que sea sostenible en el tiempo y que nos ayude a reducir la cantidad de víctimas. Este año, sin lugar a duda, vamos a pasar de los 3,000 muertos en accidentes de tránsito. Eso es prácticamente un hecho. Y nos va a seguir doliendo la cabeza porque entraremos al 2026 con los mismos problemas, con los mismos conductores y sin ningún tipo de avance de cara a una solución que
permita reducir la cantidad de muertes por tránsito, y no solo de muertes, sino de lesionados permanentes por accidentes de tránsito. Vamos a la pausa, regresamos con más del Congreso de la Mañana.